Entonces, muchachos, de nuevo vamos a seguir con esta introducción al marco básico de la programación por restricciones. Ya hemos visto qué significa preprocesar, qué significa terminar para ser feliz, digamos, en un problema, o qué significa ser atómico. Ahora vamos a concentrarnos en lo que significa distribuir, o sea, hacer split, estos que se abren aquí. Entonces, ¿qué significa hacer split? Entonces, cuando uno tiene que hacer split, lo que significa es que estoy en un CSP que ya propagué, que no puedo propagar más, o sea, no puedo hacer nada más, digamos, rápidamente, y que necesito empezar a buscar. Entonces, para empezar a buscar, necesito dividir ese CSP en varios CSPs cuya unión sea equivalente al original, pero que en cada uno de esos yo pueda avanzar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues una manera de hacerlo es cogiendo un dominio y partiéndolo en dos. Pues hay varias maneras de hacer eso. Una que llaman, eh, si el dominio es finito, ¿no? Lo llaman la enumeración, es decir, cojo, eh, si tengo que X está en un dominio, entonces digo, bueno, pues entonces ahora voy a poner que o X está en un dominio que tiene solo al valor A, o X está en un dominio que tiene AD menos A. Como cuando Robinson mostraba en un ejemplo anterior, que yo tenía que X estaba entre 1 y 5 y luego cuando él hacía split, quedaba X igual a 1, que es el lado de acá, o X igual a 2 a 5, está en el intervalo 2 a 5, que es el lado de acá. Esa es una manera. Y abro el dominio, digamos, en dos, o abro el árbol en dos, hago el split en dos subproblemas. El problema en el cual X es igual a A y el problema en el cual X es diferente de A mismo. Otra manera de hacerlo es diciendo, no, pues el dominio tiene n valores, k valores, entonces, como el dominio tiene k valores, abro esto en k problemas. El problema x igual a 1, x igual a 2, hasta x igual a sub k. ¿Sí? Fíjense, aquí si ese x pertenece al conjunto que tiene a 1. Entonces, como tiene solo un elemento, es por uno que decir x igual a 1, por eso yo digo x igual a 1 o x igual a sub k, aunque aquí dice x pertenece al conjunto que tiene a sub k. Son dos maneras de decir lo mismo. Y eso se llama etiquetamiento. Y es otra manera de partir un dominio en muchos dominios, en este caso en cada dominio, cada uno de un elemento. Y la otra es partir el dominio original en dos. Por ejemplo, cuando uno sabe que X es un intervalo entre A y B, entonces puede partir esto en dos y decir que o X está en la parte izquierda del intervalo entre A y A más B sobre 2, o X está en la parte derecha del intervalo entre A más B sobre 2 y 2. Y esa es otra manera de partir un dominio. Entonces esas son maneras de coger un dominio y partirlo en dos y poder el CSP convertirlo en dos o en tres o en KCSPs. Pero split también puede verse como trabajar sobre una restricción, porque hay restricciones que son disyuntivas. Por ejemplo, alguien le dice, mi restricción es que la hora en que empieza la tarea uno más la duración de la tarea uno debe ser menor o igual que la hora en que empieza la tarea 2, o la hora en que empieza la tarea 2 más la duración de la tarea 2 es menor o igual que la hora en que empieza la tarea uno. Esta es una restricción típica para decir que dos tareas no se pueden sobreponer en tiempo. Entonces, cuando eso sucede, entonces uno dice, no, pues me va a tocar hacer un lado, explorar cuando esto pasa, y por otro lado, explorar cuando esta otra cosa pasa. Eso de las restricciones disyuntivas pasa en otros casos. Por ejemplo, alguien escribió valor absoluto de P de X es igual a A. Eso no parece disyuntivo, pero realmente el valor absoluto de algo es o eso sí es positivo o menos eso sí es negativo. Entonces, realmente estos son dos restricciones. O P de X es igual a A o P de X es igual a menos A, luego me permite abrir son dos, en el uno o en el otro. Y en general, cuando yo tengo una restricción que es C1 o C2, entonces eso me permite abrir el problema en dos. El problema en el que se cumple la restricción uno, o el problema cuando se cumple la restricción 2 y luego cojo la unión y en la unión se cumple la uno o la 2. Esas son como las maneras de hacer split. ¿Cuál es el efecto del split? Entonces, como les dije, es crear ese árbol que teníamos allá arriba. Entonces, cada llamado a split coge el problema actual y lo parte en n subproblemas, tal que la unión de ellos es equivalente. Entonces, lo que pasa es que si yo tenía, por ejemplo, lo parto en dos subproblemas, cojo el problema actual eh, que tiene un conjunto de restricciones y unos dominios,
y lo parto en dos subproblemas. Un problema en el cual el dominio es X no está en D, sino X está en A, y el otro X está en D menos A, y C' y C2' son las restricciones, las mismas que hay aquí, pero aplicadas en este nuevo dominio. O sea, se abren dos. Y típicamente todo el que hace el programa por restricciones termina haciéndolo en dos, abriendo el problema en dos, porque abrirlo en tres o en cuatro hace que el árbol sea más frondoso, con más hojas, pero no lo hace más eficiente. Entonces, abrirlo en dos es suficiente. Ahora, el split también determina cuál operación va a ser aplicada en el siguiente paso. ¿Cómo decido yo? Este es el split de un dominio, ¿cierto? Pero bueno, típicamente, ¿qué significa hacer split? Significa, realmente uno podría decir que hacer split es imponer una nueva restricción. La restricción que X es igual a o que X es diferente de A, significa eso. Y en general es poner una nueva restricción. Y esa restricción me abre el problema en dos o en varios problemas. ¿Cómo se escoge cuál restricción poner? Una restricción que sirva. Entonces, típicamente uno aplica unas heurísticas para escoger esa restricción que me permite partir el problema en dos. Esas heurísticas están basadas en cuando yo tengo el CSP propagado, que no puedo propagar más, entonces tengo que decidir una variable, el problema tiene restricciones sobre X, Y, Z, W, entonces digo, bueno, voy a escoger a la variable Y sobre esa variable Y voy a escoger un valor de ella, digamos el 5, y entonces voy a crear la restricción para split X igual 5 y X diferente de 5. Y entonces abro el problema en el CSP original con X igual 5 y el CSP original con X diferente de 5. Ese es el tipo de cosas que uno suele hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál variable escojo para hacer esa restricción? Típicamente, uno puede escoger la variable que aparezca en mayor número de restricciones. Entonces, si hay una variable que aparece en 5 restricciones, y esa variable es la más restringida, esa es la más complicada de satisfacerlo, lo escojamos a esa primero. Y de esa escojamos un valor del dominio. Entonces, puede ser el pequeño del dominio, el más grande del dominio, el de la mitad, pues dependiendo del problema uno decide como por dónde ir. Pero esos son los dos heurísticas que uno suele usar para escoger cuál restricción usar para partir un problema en dos. Luego de hacer eso, y no haber hecho una haber abierto el problema en dos, eh, entonces uno procede por casos, por el caso uno o por el caso 2. Y cuando hace eso, entonces se le forma un árbol. Entonces, como se le forma un árbol, uno tiene que usar backtrash. ¿Ya? Uno viene y dice, me voy por aquí, luego me voy por aquí. Si por aquí no funcionó, me devuelvo, me voy por aquí. Si no funcionó, me devuelvo, me voy por aquí. Y así, si estoy buscando todas las soluciones, pues entonces voy armando ese árbol completo. Si estoy armando una solución, cuando encuentro una solución, termino, etcétera. Eh, Típicamente, para que esto sea eficiente, uno siempre tiene solamente, explora este árbol en profundidad, tiene solamente una rama, se devuelve otra rama, nunca tiene todo el árbol completo porque no le cabría realmente en la memoria. Cada nodo es un CSP y las hojas terminan siendo o nodos que están resueltos o nodos que están fallidos, como los arbolitos que mostrábamos en los videos anteriores. Cuando el problema es un problema de optimización, entonces uno utiliza una técnica más sofisticada que el backtracking. Es backtracking con algo más, se llama branch and bound, que significa que uno hace backtracking, pero va teniendo en cuenta cuál es el valor de la solución que lleva. Entonces, uno cuando está optimizando quiere maximizar o minimizar una función, y digamos que tiene una solución cuya valor es 20. Entonces, yo estoy maximizando y ahora quiero buscar otra solución a partir de ahora en donde la función objetivo ya mida más de 20, porque si no, no me sirve. Entonces, típicamente eh, ese valor que yo llevo óptimo me sirve para crear una nueva restricción que yo la uso para volver a explorar el árbol, pero que se cumpla la restricción de que la función objetivo es mayor que eso. Entonces, la manera de explorar las soluciones es que él va diciendo, por aquí ya no creo nada nuevo, por aquí sí me voy, porque las restricciones nuevas de encontrar mejor solución que la anterior me permiten no explorar ciertas partes del árbol que el backtracking me hace explorarlas todas. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Ahora, para esa exploración por backtracking se utilizan unas funciones heurísticas para saber por dónde mejor me voy a explorar, etcétera. Y esas funciones heurísticas deben tener algunas condiciones para que sean buenas, que sean admisibles.
pero digamos que en este momento no es el momento de profundizar en eso. Lo importante es saber que cuando uno explora un árbol para un problema de optimización, entonces utiliza backtracking especializado, que es el branch and bound.